Saludos, mi nombre es Clarisa Santana, soy maestrante de la Universidad Pontificia Católica Madre Maestra, cursando la asignatura de razonamiento matemático dada por el profesor José Atilio. El tema de hoy es demostrar por el método de contradicción una proposición de una lista dada y la elegida es la proposición número 3 que dice: para todo x, y que pertenece a los reales, si x es racional, x es distinto de 0 y y es irracional, entonces el producto de x por y es irracional. Y también aquí lo pueden observar en simbología matemática. El planteamiento del problema. Tenemos la proposición, como ya dicha, para todo x, y que pertenece a los reales, x pertenece a los racionales y x es distinto de 0. Y y no pertenece a los racionales, lo que implica que el producto de x por y no pertenece a los racionales, donde nuestra hipótesis dice que x pertenece a los racionales y x es distinto de 0, y y no pertenece a los racionales. Y nuestra tesis, que es lo que se quiere demostrar, el producto de x por y no pertenece a los racionales. Nuestra contradicción será que el producto de x por y pertenece a los racionales. Aquí usaremos el método de contradicción para garantizar el rigor lógico y también porque es lo asignado. En las definiciones sin concepto tenemos lo siguiente. Tenemos la definición de números racionales e irracionales tomado del libro de Ted Sontron llamado Constructing and Writing Proof in Mathematics, es decir, construyendo y escribiendo pruebas en matemática, específicamente el capítulo 3, página 122, donde dice: sea x un número real definido, ser número racional, provee que existe enteros tales como m y n con decir que n es distinto a 0, tal que x es igual a m sobre n, es decir, x es igual al cociente de m sobre n. Y sea los números irracionales la definición opuesta a números racionales. Vamos a usar propiedades de clausura de los números racionales y vamos a usar el método de contradicción que dice que para probar P implica Q, basta con demostrar que P y la negación de Q. Las estrategias son las siguientes. Vamos a asumir la negación de la conclusión, que el producto de x por y es racional. Vamos a expresar las cantidades racionales usando la definición consciente de enteros. Vamos a operar algebraicamente para despejar a y. Usaremos propiedades de multiplicación de la clausura de los racionales para concluir que y es racional. Usaremos la propiedad de la división por no nulos, es decir, cuando el denominador no es 0. Y vamos a obtener una contradicción de la hipótesis, que y no pertenece a los racionales y concluir que la suposición es falsa. Aquí venimos a la demostración. Supongamos por contradicción que x pertenece a los racionales, también x es distinto a 0, y y no pertenece a los racionales. Entonces el producto de x por y pertenece a los racionales. Ahí está la suposición contraria. Como x pertenece a los racionales y x es distinto a 0, existen dos elementos tales como a y b que pertenecen a los enteros, tal que b es distinto a 0. Entonces decimos que x es igual a sobre b. Como el producto de x por y pertenece a los racionales también, existe dos elementos tales como c y d que pertenecen a los enteros, tal que d es distinto a 0. Entonces concluimos que el producto de x por y es igual a c sobre d. Dividiendo el producto de x por y entre x, porque también tenemos que x es distinto a 0, puede ser el denominador, obtenemos el despeje de y. Tenemos entonces que el producto de x por y dividido entre x es igual a c sobre d, sustituyendo qué significaba esto arriba, sobre x. Entonces decimos que x por y por un x, este es el inverso multiplicativo de x, donde multiplicando por su inversa, nos queda lo siguiente. Sabemos que esto es c sobre d por un x. Y si multiplicamos a la izquierda, esta expresión con esta expresión, nos queda entonces y. Se cancelan las x. Y de ahí obtenemos entonces esta conclusión.
Sustituimos los valores inmediatamente en el despeje de y para ver cuando hacemos la división de fracciones cómo nos queda el resultado. Y resulta que, recordemos que cuando se divide dos fracciones, la primera fracción queda exactamente igual y la segunda se invierte. Y entonces nos queda como resultado C por B dividido por D por A, donde la división de dos racionales también nos da un resultado racional. Quiere decir que pertenece a los racionales. Y pertenece a los racionales. Y con esta conclusión, entonces contradecimos la hipótesis de que Y no pertenecía a los racionales. Por tanto, el producto de X por Y no pertenece a los racionales. Esa es mi conclusión. En conclusión, también podemos ya generalizar que aplicamos definiciones formales sobre los conjuntos de los racionales y irracionales, como ya vimos. Demostramos por contradicción y decimos, recordando que el método de contradicción es una herramienta poderosa para establecer la veracidad de proposiciones. Esta permite demostrar resultados incluso cuando una demostración directa es difícil, y su eficacia se basa en el principio lógico de que una proposición no puede ser simultáneamente verdadera y falsa. Gracias por su observación. Muchas gracias.